Buenos días, iglesia. Buenos días. Feliz sábado. Amén. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Segunda de Corintios 3:17. ¿Cuántos creemos en eso? Amén. Hermanos, estamos en los últimos días. Y si hay en nuestro corazón sospecha o desconfianza hacia algún hermano, si hemos hablado mal de algún hermano, o tal vez hay en nuestro corazón algo contra algún hermano, vamos a pedir perdón por ello y por cualquier otra falta que tal vez el Señor quiera en su bondad traernos a la memoria que hayamos cometido contra Dios o contra nuestro prójimo antes de tener este tema. Vamos a hacer eso de rodillas y después de un minuto de su oración silenciosa, yo haré acá una oración audible. Vamos a postrarnos de rodillas y vamos a reclamar esta promesa. Donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Santo Padre, Señor y Dios, Creador de todas las cosas, gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hasta este momento. Y pedimos humildemente, Señor, que nos perdones nuestras faltas, errores y pecados. Especialmente, Señor, si hay algo en nuestro corazón, duda, sospecha, desconfianza, contra algún hermano que puede estar aquí presente en este templo o en algún otro lugar. Señor, cualquier espina de odio o cualquier espina de aborrecimiento hacia nuestro hermano, por favor, que esté hiriendo y ocasionando podredumbre, llaga en nuestro corazón, retírala en este momento en el nombre de Jesús y perdónanos, Señor, ese y cualquier otro pecado. Señor, la garantía bíblica es que donde está presente el Espíritu Santo, allí hay libertad. Y por fe reclamamos esa promesa en este momento. De tal manera que si aquí hay alguna persona poseída por algún mal espíritu, o si hay espíritus malos aquí presentes, porque a todos los hijos de Dios Jesús nos dio autoridad y poder sobre todos los demonios, en el nombre de Jesús les digo a estos ángeles caídos, que Jehová les reprenda y que salgan de este lugar en el nombre de Jesús. Porque el nombre de Jesús tiene poder y su sangre tiene poder. Sean bienvenidos, Señor, tus santos ángeles de luz. Que tu Espíritu Santo habite en nosotros, transforme nuestra naturaleza y habite aquí en este lugar para que disfrutemos de libertad, para aprender, para practicar, para obedecer y para transmitir este mensaje tan serio, tan delicado a aquellos que están siendo vilmente engañados. En cuanto a mí, Señor, humildemente me someto a la dirección de tu Espíritu Santo. Ayúdame a hacer esto, Señor, y también por aquellos que van a ver este video por YouTube. Especialmente, Señor, espero que se multipliquen las visualizaciones por ocasión del derramamiento del Espíritu Santo. En el nombre sagrado de Jesús. Amén. Amén.
Bueno, hermanos, ustedes tienen allí ya unas hojitas con el tema para presentar, pero el Señor me está haciendo un llamado a la conciencia hace varios días para recordarles la obra misionera. Y hay muchos testimonios de la obra misionera. Un joven en Brasil, en el sur de Brasil, de 18 años, llamado Luis González, comenzó a estudiar con los adventistas del séptimo día. Ya en el primer estudio, él les ofreció café y ellos tuvieron que explicarle por qué no consumían café, y de ahí en adelante él nunca más bebió café en su vida, y él bebía mucho café. Era muy sumiso y sigue siéndolo, y era muy obediente y sigue siéndolo. Y este joven aceptó el mensaje adventista, se hizo miembro de la iglesia y entendió que allá en Mateo 28, 19 y 20 dice que hagamos discípulos. Y el discípulo es aquel que va ahí, gana almas y trae más discípulos. Eso era lo que hacían los discípulos de Jesús y lo que debemos estar haciendo hoy en día. Y se dedicó a hacer esto y muy pronto descubrió que el Señor le había dado un talento increíble para ganar almas, y hasta ahora que yo sepa, probablemente sea el mayor ganador de almas que tengamos en Brasil. Pues bien, él tenía mucho éxito, pero en su familia nadie aceptaba. Entonces él dijo, ¿cómo así? Yo tengo mucho éxito ganando almas, pero mi familia no. Entonces se arrodilló y le hizo un voto al Señor. Le dijo, si los miembros de mi familia se convierten, voy a continuar orando, voy a continuar insistiéndoles. Entre las cosas que le prometió, le hizo un voto de ir al Vaticano aquí en Sudamérica. Algunos dicen que el Vaticano en Sudamérica o en toda América es Medellín, pero allá en Brasil piensan que es un santuario de una iglesia enorme, gigantesca. Para llegar a esa catedral, que es enorme, hay que pasar por un puente que tiene 2 kilómetros y se llama un santuario de la Nuestra Señora Aparecida. Supuestamente habría habido allí una aparición, porque allí, en ese lugar que en la época tenía como 36,000 habitantes, no había presencia adventista. Él iba a ir allí a abrir un templo adventista del séptimo día. Y en los años siguientes su familia se convirtió y él dijo, tengo que cumplir la promesa. Y se fue allá. Dijo, Señor, usted sabe cómo va a ser. Y alguien supo que él iba para allá, alguien de un pueblo cercano, y le dijo, visite al hermano Arlindo. Él tiene como 20 años apartado de la iglesia y él vive allá. Ex hermano Arlindo, bueno, en ese sentido. Y él dijo, bueno, deme el nombre completo. Solo tengo Arlindo, no sé los apellidos. Bueno, el teléfono, no lo tengo. Bueno, la dirección, no la tengo. Y él se comprometió a encontrar a Arlindo allá, y dobló rodilla y le dijo, Señor, yo voy a llegar allá y tú me guiarás. Y llegando allí a la rodoviaria de la estación de buses, la terminal de buses, llegando allí, él dijo, bueno, Señor, ahora es contigo. Y había un señor taxista allí, le dijo, ¿cuál es el barrio más grande que tienen aquí? Se le vino ese pensamiento. Dijo, el que tiene al frente, cruce la calle, es el barrio más grande. Gracias. Y entró por una calle y él quería doblar a la izquierda o a la derecha, que el Señor lo guiara. Y en esa primera calle que tenía a la derecha no entró. Decidió caminar más una cuadra y decidió entrar en la segunda calle a la derecha. Y caminando por allí había un grupo en Brasil se usaba mucho estar casi todo el tiempo en pantuflas, en chancletas y en pantaloneta y en camiseta. Y había un grupo allí charlando allí de muchachos y señores, allí un grupo.
Y él se acercó a ellos y les dijo, ¿ustedes saben quién es Arlindo? Y uno de ellos respondió con cara seria, ¿qué quiere con él? Y le dijo, ¿usted conoce a Arlindo? Dijo, claro que sí. Entonces ahora sí le digo, le voy a decir que quiero con él, pero ¿quién es él? ¿Dónde está? Dice, Arlindo soy yo. Dice, bueno, no le puedo decir aquí, tenemos que ir a su casa. Mucho gusto, yo soy Luis González. Y llegando a la casa, se sentaron en la sala y le dice, no se lo puedo decir solo, tiene que ser con toda su familia. Y llamó a la esposa y a los miembros de la familia y dijo, bueno, diga lo que tiene que decir. Le dijo, sus vacaciones de 20 años en apostasía se acabaron. A partir de hoy, usted regresa a la iglesia. Dice, pero ¿cómo? Si aquí ni siquiera hay iglesia. Después, pues fue para eso que yo vine aquí. Vamos a comenzar una iglesia en su casa. Y él tenía un garaje. Dijo, vamos a organizar reuniones en ese garaje. Y comenzaron con 30 y pocas personas y fue subiendo. Tenía más de 100 personas, más de 200. Y tuvieron que alquilar un local enorme y después de un año se bautizaron 119 personas. Y él tiene unos testimonios increíbles, tendríamos que pasar aquí horas contando los testimonios de él. ¿Para alguien es familiar ese nombre, Luis González? Alguien aquí debe saber. ¿Quién es? Es un pastor que... Porque yo ya le conté a él. Y él es el evangelista de la división suramericana, el pastor Luis González, de un origen muy humilde, de una sencillez para predicar increíble, y el Señor allí lo tiene, fue escalando hasta esa posición. Hermanos, es un llamado para que seamos más dinámicos, más despiertos y más agresivos en el momento de hacer apelos cuando estamos dando estudios bíblicos, pero tenemos que comenzar por ahí, por dar estudios bíblicos. Tenemos que comenzar por ahí. Bueno, vamos entonces a nuestro asunto. Este es el capítulo 15 de un libro que no he terminado, que se llama Salir de Babilonia, pueblo mío. Y encontramos el llamado, ustedes lo saben, en Apocalipsis 18:4, donde dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus plagas. Y se nos dice que Babilonia es la gran ramera, la madre de todas las rameras. Y nosotros, adventistas del séptimo día, estamos completamente de acuerdo con los pioneros reformadores del movimiento protestante reformador, que estaban ellos todos de acuerdo en que Babilonia es la Iglesia Católica Romana. Pero a esa Babilonia, el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús, nos enseña, nos explica que la conforman también todos los sistemas de culto o de adoración que son paganos o que no son bíblicos, o que creyendo ser cristianos están en apostasía, y eso incluye directamente el protestantismo apóstata, ustedes saben, apostató en 1844, y el espiritismo y el paganismo y todas esas otras formas de cultos. Pero este mensaje que estamos filmando ahora va dirigido a nuestros hermanos de habla hispana de los países católicos. Para aquellos que no lo saben, que van a ver este video dentro de algunos días o algunos meses, o de pronto cuando venga el derramamiento de la lluvia tardía, más de 700 millones de católicos hemos abandonado la Iglesia Católica al estudiar la Biblia en los últimos 503 años. En realidad faltan 34 días para que se cumplan esos 503 años. Desde el 31 de octubre de 1517 comenzó ese éxodo, y alguien dijo, los mejores días de la Iglesia Adventista del Séptimo Día están por llegar, y estos mejores días incluyen no solo la purificación de la Iglesia, sino el recibimiento de todos los hijos de Dios que hay en el planeta Tierra en esta Iglesia, porque saldrán de Babilonia. ¿Cuántos millones serán? 400, 800, 1200, no lo sabemos. Imagínense qué glorioso será ese éxodo. Y para eso yo sí quisiera estar vivo para verlos.
pero dirigiéndome específicamente a nuestros hermanos que estarán en países de habla hispana, les traemos este tema. Aquí yo quiero que se vea bien el título, ahí está más o menos bien enfocado, ¿sí? Y es son dos preguntas. ¿Fue Pedro el primer papa de la Iglesia Católica? Segunda pregunta, ¿es Pedro la roca indestructible sobre la cual Jesús fundó su iglesia? Vamos a responder a esas dos preguntas. Dice la Biblia textual en Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El texto que sigue de la Biblia al día, ya lo vamos a leer. Ahora tengo aquí de las muchas citas que hay en internet donde la Iglesia Católica Romana pretende la sucesión apostólica, habiendo sido Pedro el primer papa. Son muchas. Estas están allí. Aquí tengo el link para quien quiera ver el link. Y esta es de un lugar que se llama CatholicNet. El CatholicNet, o sea, el sitio, la red católica, de todos los sitios católicos que hay, es el más visitado, el que tiene el mayor número de millones de visitas, digámoslo de esa manera. Y encontré, es muy grande el tema allí, pero yo saqué solo este párrafo, que es lo que nos interesa, y tiene este título: tú eres Pedro, y sobre esta piedra, y ahí hay 3 puntos suspensivos. Y esto es lo que nos interesa, es una publicación oficial de la Iglesia Católica. Dice: Jesucristo fundó realmente su iglesia. Mire que abre con signo de exclamación. Es una exclamación triunfante. Jesucristo fundó realmente su iglesia y colocó a Pedro y a sus sucesores. Eso se llama mensaje subliminal, pero no es tan subliminal. Y a sus sucesores como piedra angular de la misma. No solo Pedro, sino los sucesores. En este tema vamos a estudiar la tal sucesión apostólica también. Vamos a ver cuál es la verdadera sucesión apostólica. Escuche lo que dice: como piedra angular de la misma. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Abre signo de exclamación y exclama: esto es lo que da fuerza y solidez a nuestra fe, y por eso nos proclamamos con santo orgullo católicos, apostólicos y romanos. En el Papa los católicos tenemos un punto firme y seguro de nuestra fe, porque Jesucristo quiso edificar su iglesia sobre Pedro y sus sucesores. En sus enseñanzas y en su magisterio pontificio, refiriéndose a Pedro nunca fue ningún pontífice. En sus enseñanzas y en su magisterio pontificio hallamos una roca inconmovible de frente a los oleajes de confusión doctrinal que hoy en día se arremolinan por doquier, sobre todo en todas esas sectas que quieren asolar y engañar a los fieles católicos. Y hay otro más cortico. Esto es de teólogoresponde.com, y el título es Instituto del Verbo Encarnado. También es una publicación oficial de la Iglesia Católica. No negamos, sino que es parte esencial de nuestra fe, que la cabeza invisible de la Iglesia es Cristo glorioso. Glorioso. Lo que sostenemos es que Pedro hace las veces de Cristo en el gobierno exterior de la iglesia militante. Qué interesante esa expresión, muy familiar para nosotros. Y es, por tanto, vicario, o sea, representante de Cristo en la tierra.
Si Pedro era, vea que abre con un sí condicional. Si Pedro era, de hecho, la piedra de que hablaba Jesús, eso quería decir que él era la cabeza de los apóstoles. Ya vamos a verificar si él llegó a ser la cabeza de los apóstoles. Y si Pedro era la cabeza terrenal de la iglesia, él reflejaba la definición más básica del papado. No existe la expresión papa en la Biblia. No existe. Por allá, por el siglo IV, comenzó a surgir esa expresión. Vamos pues al segundo texto que quedó sin leer, que está aquí de la Biblia al día. Dice, yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte. Para algunas personas esa expresión Hades no tiene significado y no entienden. La Biblia al día vierte así el texto. Y las puertas de ese Hades, que sería ¿qué? Las puertas del reino de la muerte, en realidad está hablando de quién o de quiénes. De Satanás y sus huestes. No prevalecerán contra ella. Recuerde que Jesús está hablando aquí de dos cosas. De la piedra sobre la cual está fundando su iglesia, la roca sobre la cual está fundando su iglesia, y también al mismo tiempo está hablando de la iglesia sobre la cual esa roca es su fundamento. Casi que no sale la idea. Vamos pues a pensar un poquitito en esa declaración. O sea que esa iglesia es indestructible y la roca, obviamente, sobre la cual está edificada también es indestructible. En realidad estamos hablando de una roca inconmovible, eterna, perfecta, maravillosa y todos los adjetivos preciosos que usted pueda encontrar para esa roca. Pero recuerde que la iglesia que fue edificada sobre esa roca es ¿qué? Indestructible. ¿Por qué Satanás no ha podido destruir la iglesia en estos casi 2000 años? Porque la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia es una roca viva, es una roca eterna, es una roca divina, es una roca perfecta e indestructible. Entonces, siendo así, viene la pregunta, ¿fundó Jesús su iglesia indestructible sobre Pedro? No. Y yo también te digo que tú eres, Petros es la palabra original en griego que escribió Mateo. Alega la Iglesia Católica que a Pedro Jesús lo llamó Cefas. Pero allí en el texto del Evangelio dice, esto quiere decir Pedro. Y el Espíritu Santo y Dios en su providencia permitió que el Nuevo Testamento se escribiese en griego. Y en griego leemos Petros. Entonces vamos a entender, si alguien aquí nunca había entendido este asunto, ahora lo va a entender. Y yo también te digo que tú eres Petros, o sea, Pedro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Un profesor de gramática del español diría, Jesús no sabía gramática. Se está contradiciendo gramaticalmente hablando. Vamos a entender por qué Jesús usó la palabra Petros para definir o describir a Pedro, y por qué Jesús usó la palabra Petra para señalar sobre quién estaba él fundando su iglesia. ¿Habían pensado en eso? O sea, ¿por qué Jesús no le dijo a Pedro, tú eres Petros y sobre Petros edificaré mi iglesia? O, ¿por qué no le dijo, tú eres Petra y sobre Petra edificaré mi iglesia? Sobre esta Petra. ¿Por qué tú eres Petros y sobre Petra edificaré mi iglesia? Hay una incongruencia allí aparente, pero es fácil de responder y de resolver. Pregunta, ¿fue el pobre, falible e imperfecto Simón Pedro, la roca viva, eterna, perfecta, divina sobre la cual Jesús edificó
su única iglesia cristiana verdadera e indestructible. Algunos de ustedes al voltear acá no encuentran, no dice página 2, sino página 3, sino que la 2 está acá. Hay 10 folleticos que me salieron así, les pido disculpas, busque la que diga 2, ok. Vamos a echar un vistazo al idioma griego original. Entonces vamos a considerar en el griego tanto la palabra roca como la palabra Pedro. En la concordancia de Strong con el 4073 aparece Petra, y ahí tienen cómo se escribe en griego, y está el significado. Mucha atención al significado. Una masa de roca. Una masa de roca. Segundo significado, una peña. Una peña. Tercer significado, también puede ser una piedra y también una roca. En ese contexto, ¿por qué Petros aparece con el número siguiente en la lista de la concordancia de James Strong, con el 4074? Porque es un derivado de Petra. Petros, significado, un pedazo de roca. Como nombre, Pedro, un apóstol. Esto está en la concordancia de Strong. Petros es un derivado de Petra, por ello ambas palabras tienen significados diferentes. A pesar de que el vocablo